La diferencia entre recuperar tu cabello o perderlo definitivamente. Quédate que te lo vamos a contar. Ver cómo se te cae el cabello no es solo estética, es mirarte al espejo y no reconocerte. Es miedo, dudas y silencio. Esto es Renacer, un podcast de salud capilar. Aquí hablamos claro, sin promesas falsas, para que entiendas qué te pasa, por qué te pasa y que sí tienes solución. Doy la bienvenida a Renacer Podcast, Salud Capilar con Luis Giraldo. Estamos en el episodio número 10, Luis, y bueno, qué bueno, hermano, tenerte por acá. Estamos avanzando, estamos aportando muchísimo valor. El episodio anterior fue brutal y vamos a seguir en esa misma línea trayendo invitados especiales y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Sí, aquí estamos precisamente para ello. Estamos aportando, estamos exponiendo precisamente esos resultados. Son Claro. pacientes, son episodios que vamos a estar compartiendo y esto es algo que va a marcar totalmente la diferencia en relación a esa percepción de la comunidad que nos está siguiendo. Claro, y justamente manteniendo esa línea en donde nos contaba el invitado anterior que antes de empezar ese tratamiento de recuperación tenía como cierta incertidumbre ante, primero, si le iba a ir bien y segundo, a quedarse ya calvo, incluso ya lo tenía como asumido, ¿no? Este papel al final lo que hace es que tu autoestima baja, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos o en todos. ¿Tú qué crees de este? Yo pensaría que en todos hay una relación directa entre perder la imagen Claro. y disminuir la salud mental. Es algo totalmente relacionado. Sí que hay personas que, por suerte, por su apariencia, el cabello corto o rapado, se ven muy bien, pero seguramente no son la mayoría. Para ser calvo, digamos, hay diferentes prototipos. El hombre calvo es el hombre fuerte, De gimnasio, grande, ¿no? y por ende, ese prototipo es un estándar social. Quien no cuenta con esa suerte es la persona que desafortunadamente está perdiendo el cabello y está perdiendo autoestima, confianza y seguramente ese amor propio también se va deteriorando. Entonces, Claro. es algo que sí o sí va directamente relacionado. Va directamente relacionado y al final cuando las personas se consideran ya calvos como tal, hay un punto en el cual ya no hay vuelta atrás. Sí, total. Eso va directamente relacionado también con ese periodo de evolución de la patología. Hablando específicamente de alopecia androgénica, una de las patologías más comunes que desafortunadamente es algo progresivo y va muy relacionado con esa genética. Como poco a poco, ¿no? Sí. Y claro, al verse uno todos los días al espejo, uno no se va dando cuenta como de golpe, ¿no? Hasta que quizás en alguna foto te das cuenta de ya acá en esta zona, ¿no? La coronilla. La coronilla, luego la entrada y es como que ahí te empieza a dar como eso de, mira, ahora qué hago. Sí, hay diferentes tipos de pacientes. El paciente en una condición de alopecia androgénica aguda que ve el cabello caer. El paciente en una condición de alopecia progresiva que va cayendo paulatinamente el cabello, sí que nota disminución de densidad, disminución del calibre de esa hebra capilar, pero en principio le da un margen para tomar decisiones. Y el paciente que definitivamente ya tiene una predisposición y de forma anticipada, de acuerdo a esos hábitos, pierde ese cabello a tal punto que llevarlo a un tratamiento de recuperación seguramente en muchos de los casos es algo demasiado tarde. Digamos que este paciente lo que necesita en muchos de los casos es proceder a un tratamiento como lo es el injerto capilar. Claro. Por eso muchos pacientes en esa condición, tanto pacientes jóvenes como ya adultos jóvenes, se van a Turquía directamente Claro. a injertarse. Ven Es un buen algo precio, una promoción y bueno, me voy a Turquía. total. El precio condiciona mucho esa decisión, pero lo que no sabe este paciente, seguramente porque no le han educado, es que la intervención como tal es una intervención que supone unos riesgos y hay riesgos de complicación que como profesional los he visto. Necrosis del tejido, ¿sí? Que hagan la intervención y al otro día el tejido está totalmente negro
Sucede mucho con pacientes fumadores activos, que hay una vascularización donde hay vasoconstricción y al manipular el tejido muere. Y el paciente no se espera este tipo de complicaciones. Complicaciones que seguramente en Turquía no te van a solucionar. Claro. Eso es una de las complicaciones. De complicaciones más frecuentes, infección local, procedimientos con, digamos, una técnica inadecuada, lo que lleva a un resultado inadecuado, líneas frontales que están seguramente en una posición que se ven antinatural. De hecho, hay una imagen donde se nota a este paciente con una línea frontal demasiado marcada, con hebras capilares que no van en esa línea frontal, por lo tanto, tiene una posición como de muñeco, ¿sí? No sé si de pronto lo has oído mencionar. Pero bueno, lo podemos poner acá en la imagen. Sí, ahí vamos a poner. Se le llama precisamente esa apariencia de muñeco porque es algo muy antinatural. Claro. Y es lo que supone mirar precio antes que mirar la calidad de un procedimiento y mirar la calidad de un equipo profesional. Eso hablando de injerto capilar específicamente. Claro. Pero no tenemos que llegar a un injerto capilar. La mayoría de los casos, entre un 80 o un 90% de pacientes que están en condición de pérdida capilar son recuperables, lo que quiere decir que no necesariamente necesitan de una intervención quirúrgica para recuperar ese cabello. Claro. Y lo otro que hay que tener en cuenta, que lo mencionamos en el episodio anterior, es que el paciente, por más de que se someta a un injerto capilar, debe de hacer tratamiento de mantenimiento. Si no se hace el injerto, cabe la posibilidad, que es un porcentaje muy alto, que fracase en los 2, 3 o 4 años posteriores al injerto capilar. Claro, y eso pasa bastante por la poca educación que hay, ¿no? Y precisamente para eso hacemos este tipo de programas, ¿no? Para que las personas puedan entender de primera mano, ¿no? De un experto en la salud capilar como tú, a través de la experiencia, mostrando pacientes cómo ellos pueden evitar llegar a ese punto, ¿no? Y sobre todo, que es algo que hemos mencionado en casi todos los episodios, y es esperar demasiado, ¿no? Es como postergarlo constantemente. ¿Por qué crees, incluso tú que has estado con muchos pacientes valorando, por qué crees que esperan tanto a llegar a tomar esa decisión o ir a esa valoración? Seguramente en relación a este paciente que espera demasiado esa toma de decisión, va relacionado con esas creencias limitantes, el miedo de tomar esa decisión, el coste del tratamiento y que el tratamiento normalmente supone un mantenimiento. Entonces, claro, la persona hace cuentas y es una de las limitantes que se ve con mayor frecuencia en consulta. El tema económico, que es bastante entendible, pero es algo que supone más que un tema económico. Supone perder precisamente ese cabello que genera un cambio de identidad que al final tiene una repercusión directa en esa salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, hablamos de no solamente un sobrecoste al momento de poder estabilizar, claro, esa parte emocional del paciente, sino que tiene muchas repercusiones a nivel social, a nivel personal. Entonces es algo que precisamente a través de esta educación queremos prevenir. Claro, y también porque hay personas que es como que no priorizan esto, ¿no? De cierta forma, como cuando alguien quiere estar fuerte, pues va al gimnasio, pero tú no vas de un día para otro al gimnasio y te pones fuerte. Es como algo ya que se mantiene en el tiempo, ¿no? Y en este caso, con la salud capilar pasa lo mismo, ¿no? Tú vas a X sesiones, mes a mes, pero tienes que mantener, porque si no, vas a volver al punto original, ¿no? Sí. Que es tener esa pérdida capilar. Y justamente cuando las personas son conscientes de eso, es como que se bloquean porque no van a tener una solución de pago y entonces ya tengo pelo, y ahí es donde se frena mucho la decisión. Sí, pero algo muy, muy importante, porque va muy relacionado con lo que tú mencionas, un tratamiento de recuperación capilar y un tratamiento de mantenimiento no necesariamente tendría que suponer un sobrecosto. Eso depende mucho de la intención del profesional. Claro. Y es ahí donde marcamos un valor diferencial, porque a nosotros nos interesa más recuperar la fibra capilar y mantenerla en el tiempo, pero con unos protocolos que sean sostenibles. Es decir,
sí o sí, los primeros 6, 12 meses es un tratamiento de recuperación intensiva, donde hacemos mesoterapia o se alterna con tratamiento farmacológico mes a mes esa mesoterapia, pero no necesariamente tiene que mantenerse esa mesoterapia en el tiempo mes a mes. Es decir, primeros 6 meses, 12 cada mes se puede mantener dependiendo del caso. El segundo año es un tratamiento o es una fase dentro del protocolo que es de mantenimiento, donde se pueden espaciar un poco más esas sesiones de mesoterapia entre 2, 3 y 4 meses entre sesión. Y es precisamente al punto que llegamos debido a esa educación y a esos protocolos que nos permiten ir, digamos, teniendo en cuenta esa parte económica de ese paciente y por lo tanto es sostenible de esta manera. Obviamente eso requiere un seguimiento y un mantenimiento. Claro, al final tú tienes el propósito muy claro, entonces a partir de ahí puedes darle la información a las personas, incluso ya lo hacemos acá semana a semana, de incluso a nivel casero, por decirlo así, cómo se pueden ir cuidando, ¿no? La parte del filtro del agua, que tú lo has mencionado mucho, ciertos productos que también hemos recomendado en algunos episodios, como el champú, todo esto que al final en el día a día no nos damos cuenta, pero son temas que influyen muchísimo y con el tiempo lo vas notando. Sí, dentro del propósito que tenemos como podcast y como profesionales es aportar esa educación que hace falta antes que tener que hacer un tratamiento de recuperación capilar. Es anticiparnos a esas problemáticas comunes que tienes tú, que tengo yo, claro, que tienen todos los oyentes, para no llegar a esos tratamientos que suponen un coste y suponen, digamos, un proceso de recuperación. O sea, no tenemos que llegar a ese tratamiento. Si estamos en una condición donde hemos avanzado, donde ese grado de alopecia es mayor y no lo podemos controlar desde casa, con las herramientas que brindamos en cada episodio, es ahí donde sí que optamos por una valoración, invitamos precisamente a esos pacientes, claro, para que se acerquen a hacer un tratamiento de recuperación y frenar ese avance que se viene presentando de forma progresiva. Pero digamos que la prioridad y el propósito es educar, es poder prevenir antes que tener que curar. Claro, así que ya sabes, si te interesa, estás en Barcelona, en España, alrededores, y quieres una valoración totalmente gratuita, abajo del podcast está toda la información. Y si también sabes que le puede interesar a un familiar, a un amigo, a un conocido, le compartes este episodio, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Impactar a la mayor cantidad de personas posibles con este mensaje para que no solo se beneficien de esa mejora en imagen, sino también a nivel de autoestima, porque al final es como que todo repercute en todas las áreas de nuestra vida. Así que bueno, episodio número 10. Felices de aportar valor. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Estamos en redes sociales como luisgiraldo.capilar. YouTube, canal de Instagram, TikTok y Facebook. luisgiraldo.capilar. Igualmente, las personas que tengan alguna pregunta pueden dejar en los comentarios, escribirle a Luis por Instagram, que él personalmente es el que contesta, tiene una gran vocación. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Estupendo, muchas gracias.